Hola a todos, hoy vamos a continuar con el curso, vamos a revisar el teorema de Arcellas-Colli y algunos resultados asociados a él. Es el segundo tema de compacidad en espacios de funciones. En el fondo estamos generalizando algunos conceptos que ya vimos y pues empezamos. Vamos a hablar de compacidad en espacios de funciones, teorema de Arcellas-Colli. Entonces, en adelante vamos a tomar K como un métrico compacto y X como un espacio métrico. Vamos a considerar las funciones continuas de K en X con la métrica uniforme. Usaremos el último corolario visto la vez pasada para obtener una caracterización sencilla de los conjuntos relativamente compactos en las funciones continuas de K en X. Un subconjunto H de C0 de K en X es equicontinuo en el punto Z0 si para cada epsilon mayor que 0 existe delta mayor que 0 que depende de epsilon y de Z0, tal que para toda f en H la distancia de f de z a f de z0 es menor que epsilon si delta k, si de la distancia en k de z a z0 es menor que delta. H es equicontinuo si lo es para cada punto de k. Por ejemplo, este conjunto de funciones no es equicontinuo en cero, ¿no? Estas son las que se ven de esta forma y en el límite pues se van a aproximar a dos rectas así. Vamos a denotar como B infinito F0 en R la bola abierta en las funciones continuas, con centro en F0 y radio R. Entonces el teorema de Arcellas-Colli dice que dado un espacio métrico compacto y un espacio completo, un subconjunto H en el espacio de funciones continuas es relativamente compacto si solo si es equicontinuo y los conjuntos de las imágenes de las Fs en H son relativamente compactos en X para cada Z en K. Supongamos que H es relativamente compacto en el conjunto de funciones, entonces H es totalmente acotado. En consecuencia, dada epsilon mayor que 0, existen m funciones en H, tales que H queda cubierta por la unión de bolas con centro en GI y radio epsilon tercios. Por lo tanto, Gn de z está en H de z para I de 1 a m y H de z está metido en esta unión de bolas, lo cual prueba que H de z es totalmente acotado en X y por lo tanto relativamente compacto. Por otra parte, como K es compacto y cada GI es uniformemente continua, existe delta I mayor que 0, tal que para cualesquiera Y y Z en K, la distancia en XY de GI de Y a GI de Z es menor que 2 sobre epsilon. Definimos delta como el mínimo de las deltas I y dada f existe una I tal que la distancia infinito de f a g1 es menor que esa epsilon, y esto va a ser menor que epsilon, la distancia en x de f de y a f de z, lo cual prueba que h es equicontinuo. Ahora el regreso. Suponemos que h es equicontinuo y que h de z es relativamente compacto en X para toda Z en K. Queremos probar que H es relativamente compacto en el espacio de funciones. Como X es completo, pues también el espacio de funciones de K en X lo es. Basta probar que H es totalmente acotado. En efecto, tomamos epsilon mayor que 0 y para cada Z en K tomamos la delta Z mayor que 0, tal que para toda F en H se cumple esta desigualdad con epsilon cuartos
siempre que d k de y a z sea menor o igual que delta z. Como k es compacto, existen mz, tal que k está metida en una cubierta finita de bolas con centros en zi y radios delta, lo que sea, ¿no? Cada HZI es totalmente acotado, entonces existen KX en X tales que la unión de las H's desde Z1 hasta ZM está metida en la unión de las bolas en X con centro en XY y radio epsilon cuartos. Entonces denotamos por S al conjunto de todas las funciones para sigma, que lo que hacen es cambiar los índices, y H sigma pues son las Fs en H tales que las imágenes de FZI están en la bola con centro en X sigma I y radio epsilon cuartos. Para cada F y cada I en 1 hasta M existe una transposición de estas tal que F de ZI está en la bola que le corresponde. Este es radio epsilon cuartos. Probemos ahora que cada HZ está contenido en una bola con radio epsilon con centro en M. Entonces existen índices tales que la distancia en K de ZZI es menor que delta ZI y en consecuencia la distancia en X de HZI es menor que epsilon tercios para toda H en H, y por lo tanto la distancia en X de F de Z G de Z es menor estricta que epsilon vía esta desigualdad de aquí. Tomando el máximo sobre todas las zetas, concluimos que la distancia infinito entre F y G es menor que epsilon para cualquier F y G en H. En consecuencia, cualquier elección de GR en HM se cumple que HM va a estar metida en la bola infinito con centro en GM y radio tau. Y se sigue que H completo está metido en la unión de bolas con radio epsilon y centro en G lo que sea, y por lo tanto GI debería ser aquí, y por lo tanto H es totalmente acotado. Un corolario de esto es que para un subconjunto en el espacio de funciones continuas entre K y Rn es relativamente compacto si solo si es equicontinuo y acotado. La prueba de la ida es que si tenemos un relativamente compacto, entonces es equicontinuo y la cerradura de H es acotada en el espacio de funciones, consecuentemente H es acotado en el espacio de funciones. El regreso, suponemos que es equicontinuo y acotado, entonces existen funciones tales que su distancia a una función fija es menor que una constante, y en consecuencia H de Z va a estar acotado en Rn para cualquier elección de Z en K. Por Heine Borel, H de Z es relativamente compacto en Rn para todo Z en K. Entonces H es relativamente compacto en las funciones continuas. Una función lineal va a ser un operador compacto entre espacios de Banach si la sucesión de t's aplicadas a una sucesión acotada es una sucesión convergente en el espacio W. Entonces, si tomamos una función continua del cuadrito de radio del lado AB en R, el operador de Volterra que habíamos visto anteriormente es un operador compacto. La prueba, vamos a tomar una sucesión de funciones continuas en un compacto tal que norma infinito estén acotadas,
para alguna constante distinta de cero. La norma, bueno, este es el valor absoluto de lo que obtenemos al aplicar BFK en X. Esto es menor o igual que esta integral de acá, por definición del operador este. Y esto es menor o igual que esta cota por el resultado que habíamos probado para Volterra. Eso en todo el compacto AB. Por lo tanto, la norma infinito de BK es menor o igual que B menos A por la norma infinito de K por la constante C para todo K natural. Entonces, si tomamos H como el resultado de aplicar B a FK para toda K, es un espacio acotado en el espacio de funciones, y como K es uniformemente continua, para cada z mayor que 0 existe delta 1 mayor que 0, tal que se cumple esta desigualdad siempre que los vectores x1, y1 y x2, y2 disten menos que delta 1. En consecuencia, tomando delta como el mínimo de estos dos y x1 menor o igual que x2, tenemos que la distancia entre aplicar esta función a x1 y a x2 pues es como esta cosa de aquí, esta expresión de aquí, pero esto es menor o igual que estas dos, la suma de estas dos integrales, que podemos acotar esta con esta cosa de aquí y esta con esta cota de aquí. Esta es una C, y cancelando todo lo que podemos cancelar obtenemos epsilon, es decir, la distancia en x en r entre estos dos números es menor que epsilon. Entonces el conjunto H es equicontinuo entonces el conjunto H es equicontinuo y es relativamente acotado en el espacio de funciones, y por lo tanto B de FK contiene una subsucesión convergente en C0 de A y B. Con esto terminamos la clase de hoy. Nos vemos en la que sigue.